Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del Dr. Adrián del Portal Alfonso, médico general de la Universidad de La Habana, Cuba. Adrián está comprometido con la atención de los usuarios y en mejorar su calidad de vida. Es por eso que ha migrado a países como Venezuela, donde además se desempeñó como docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Rafael María Baralda en Cabimas. Actualmente se encuentra en Colombia, donde se destaca por su trato humanizado y su sentido de servir, ganándose el aprecio de la comunidad del Centro de Salud Páramo, Santander, donde actualmente ejerce su profesión. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Luis Antonio Galán, Charala, Unidad Clínica La Magdalena, Barranca Bermeja, Clínica Manuela Beltrán, Venezuela, Hospital Calixto García, La Habana, Cuba, entre otros. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, una vez más, muchas gracias por asistir. Bienvenidos todos. Soy el doctor Adrián del Portal Alfonso, médico general, especialista en seguridad y salud del trabajo. Espero que sea de su agrado la conferencia que se le quiere impartir. La idea es intercambiar conocimientos, aclarar dudas, en fin, compartir las experiencias entre todos. Bueno, comenzamos. Bueno, la introducción, dengue, un reto creciente de salud pública. Entonces, para hablar de dengue tenemos que saber que el dengue es una enfermedad que es transmitida por un vector, en este caso el mosquito Aedes aegypti. Esta enfermedad está muy latente. Todos los años hay significativos casos de dengue a nivel nacional, a nivel de Colombia, sobre todo en los departamentos que tienen climas más calientes, o sea, climas más tropicales, donde este tipo de vector, nuevamente el Aedes aegypti, es más propenso a su propagación, a su reproducción. ¿Ok? Entonces, la transmisión del virus del dengue representa un problema global con cerca de 390 millones de casos anuales. La enfermedad se propaga, como habíamos dicho, por el mosquito Aedes aegypti, y su brote se agrava por la falta... ¿Sí? ¿Aló? ¿Buenas? Su brote se agrava por la falta de tratamiento efectivo, las condiciones socioambientales y las variaciones climáticas. La prevención se basa en el control de los vectores, en este caso el mosquito, especialmente en las zonas donde el agua se estanca, altas temperaturas y dificultades en el suministro del agua potable. Para hablar un poquito de la epidemiología de la enfermedad. El virus del dengue tiene una incidencia anual de entre 50 y 100 millones de personas, 500.000 hospitalizados o hospitalizaciones por dengue hemorrágico. 90% de los casos generalmente se dieron en menores de 15 años, una tasa promedio de mortalidad de un 5%, para un total de 24.000 muertes anuales. Entonces, la línea del tiempo con respecto al dengue, su desarrollo histórico. Se dice que en el siglo III, aproximadamente entre el 265 y el 992 después de Cristo, en China se describió una enfermedad similar al dengue llamada
agua venenosa asociada a insectos voladores y aguas estancadas. En la Guyana Francesa y en Panamá, en 1635 y 1639, en ese tiempo, se reportaron casos similares al dengue. En Filadelfia, Estados Unidos, en 1780, Benjamin Rush describió una epidemia de fiebre rompehuesos que hoy se atribuye al dengue. En 1905 y 1917, Ronald Ross y George McDonald identificaron por primera vez ya en este año la transmisión por vectores y la etiología viral de esta enfermedad, de este virus. En 1944 se logró aislar por primera vez el virus del dengue. O sea que si ponemos la línea de tiempo, no hace mucho se pudo aislar como tal el virus y saber de qué se estaba tratando exactamente. En 1950 y 1970, en esta etapa, en el sudeste asiático, ocurrieron brotes severos en Filipinas, Tailandia, Vietnam, con múltiples muertes, especialmente en niños. Continuamos con la línea de tiempo, los hechos más significativos con respecto al dengue. En 1956, en Asia, se identificó el virus del dengue como causante de una de las epidemias más grandes, con un promedio de 350.000 hospitalizaciones y 12.000 muertes. En 1981, en el país de Cuba, el brote con más de 300.000 casos y 158 muertes, principalmente en niños. En el 2009, la OMS declaró el dengue como una enfermedad emergente prioritaria a nivel global. En 1977, y en 1978, en América Latina, la fiebre hemorrágica del dengue se propagó por el continente americano. En la década del 90, el dengue se convirtió en un arbovirus más importante a nivel mundial, especialmente en las zonas tropicales urbanas. Y en el 2015, en adelante, se aprobó el inicio de aplicaciones de las vacunas, que en algunos países, aunque con restricciones, con riesgos en personas no infectadas previamente. Entonces, como definición del dengue, tenemos la siguiente. Es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente a los niños y adultos mayores, causado por un virus transmitido a través de la picadura del mosquito infectado, en este caso el Aedes aegypti. Generalidades del dengue. Tenemos como agente etiológico el virus del dengue, que pertenece a la familia de los virus Flaviviridae del género Flavivirus, arbovirus con tipo 4 de 4 serotipos, que va desde el Denver 1 hasta el Denver 4. No hay inmunidad cruzada entre este tipo de etiología. Modo de transmisión, como habíamos dicho, la picadura del mosquito infectado, en este caso los mosquitos hembras, que son los que propagan la enfermedad. Se requiere un huésped que sea susceptible. El periodo de incubación está comprendido entre 3 y 14 días. Periodo de transmisibilidad, el mosquito se vuelve transmisor tras incubar el virus de 7 a 14 días y puede transmitirlo durante el resto de su vida, promedio, en este caso, 10 días. Susceptibilidad. Toda persona no infectada previamente se expone a las zonas endémicas, puede ser susceptible. Reservorio, el humano, como ya sabemos. Y el vector, el mosquito, principalmente. Etiología del virus. La genética del virus es un virus ARN monocatenario de la familia, como habíamos comentado, Flaviviridae, del género Flavivirus y los serotipos. Entonces, el virus del dengue es una sola enfermedad. ¿Por qué? Porque él tiene manifestaciones en algunos pacientes asintomáticas, inespecíficas, el dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y el mayor conocido o el peor conocido como el dengue grave.
El dengue es también conocido como la fiebre del dandy, la fiebre de los 7 días y la fiebre rompehuesos. Así se ha conocido en algún momento de la historia. Las manifestaciones clínicas del dengue. El dengue tiene la fase febril, fase repentina, con dolores de cabeza, sangrado de las mucosas, ya sea por la nariz, la boca, dolores articulares, vómito, rash cutáneo, en ocasiones también se desarrollan diarreas. En la fase crítica ya empiezan con los síntomas críticos o los signos de alarma, que puede ser hipotensión, derrame pleural, ascitis, sangrados gastrointestinales. En la fase de recuperación, el nivel de conciencia puede estar alterado, puede haber convulsiones, puede haber prurito y un ritmo cardíaco un poco lento. Hasta el momento, ¿han entendido lo que se ha estado explicando? Perfecto. ¿Alguien más? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa para hacer un par de preguntas. Sí, sí. El virus del dengue para ustedes es un virus que puede ocasionar la muerte, puede tener complicaciones, manifestaciones que ustedes consideren importantes a la hora de examinar un paciente. ¿Los escucho? Sí, señor. Sí puede prevenir la muerte si no se trata a tiempo. ¿Cómo es? Se me fue la palabra. Ya continúo ahorita. Trae varias consecuencias, doctor, a través de a llegar a perder la vida, pero si hay un tratamiento a tiempo, no creo que haya a una pérdida, ¿no? Con tratamiento a tiempo, gracias a Dios se puede. Es correcto. Pero como estábamos viendo, yo mencionaba que en determinadas etapas de la vida, o bueno, en este caso, de la historia de la humanidad, los brotes grandes que han habido de dengue han llevado a muertes desafortunadas. Un poquito más adelante vamos a explicar el por qué surge la muerte en el dengue, porque todo tiene un porqué. Por ejemplo, a veces, sobre todo en esta etapa, hemos visto que el dengue confluye con otras enfermedades. A veces pensamos que el paciente tiene gripa, por eso puse primero las manifestaciones. Y sin embargo es un dengue que está como subclínico, lo que quiere decir que todavía no se manifiesta con todo su esplendor. Hay que tener en cuenta 14 días, ¿cierto? Después de la incubación. 14 días. No, lo que pasa es que el dengue puede estar en un periodo que él da unas manifestaciones, da unas manifestaciones generales, exactamente, 72 horas. ¿Qué sucede? Que a veces lo confundimos con muchas enfermedades y juega un papel fundamental el autocuidado que se pueda tener. Exactamente. Y puede haber fallos de pronto terapéuticos, porque por ejemplo, el dengue, muchas personas lo confunden con gastroenteritis, lo confunden con amigdalitis, lo confunden con lo que se conoce como catarro común o gripe, lo confunden con toferina, lo confunden con varicela. Incluso yo he visto en la práctica que las lesiones, lo que se conoce como el rash cutáneo exantemático, se confunde muchas veces con procesos alérgicos. ¿Por qué? Porque no siempre de primera instancia el paciente puede desarrollar fiebre. Se han visto casos que sí, que la mayoría empieza por la fiebre, es el síntoma inicial, uno de los principales, y automáticamente todos vamos a decir, bueno, si tiene fiebre, en un 99% aquí hay una infección. Es digamos que es la reacción inicial de toda persona, sea del sector de la salud o sea de cualquier tipo de sector que tenga un familiar de pronto que esté afectado por la enfermedad o, digámoslo así, la enfermedad que estamos pensando. Y más adelante le voy a explicar por qué. Entonces, el dengue es una enfermedad que se puede evitar. Hay muchas maneras, están las medidas principales que se pueden tomar,
como por ejemplo que haya un buen aseo en los hogares, que por ejemplo las personas que viven en zonas rurales puedan tener el pasto bien podado, no acumular, digamos, basura, llantas de autos, residuos de agua que pronto pueda servir como reservorio para la multiplicación de cualquier tipo de Aedes aegypti que pueda venir a hacer su nido, por decirlo de alguna manera. Las personas tienen que tener también en cuenta que hay edades más susceptibles, como pudimos ver en los niños. Muchas veces los niños tienen fiebre y automáticamente los papás, los abuelos, los padres, los tíos le dan cualquier medicamento. Por ejemplo, hemos visto que a veces se les da que si ibuprofeno, que si se le da naproxeno, que porque le duele mucho la cabeza, que porque no le calma. Sin embargo, la primera medida debe ser siempre acudir al médico, buscar el facultativo que le pueda asesorar. Automedicar. Sí, hemos visto muchos casos en la práctica que el paciente se complica porque las primeras medidas que se toman no son las correctas. Yo incluso les aconsejo siempre a todos los pacientes. No se debe automedicar. Exactamente, pero sobre todo cuando hay un Pero por lo menos en un Sí, dígame. eso, por lo menos en un paciente asintomático, ¿qué se le puede? Pues ahí vamos a llegar. Primero quiero dar como un bosquejo rápido de lo que es la enfermedad para ir entrando como en la parte específica de cada cosa, ¿sí? Pero muy buena pregunta, ¿no? Y de hecho la voy a tener en cuenta ahora cuando empecemos a desarrollar el tema a profundidad. ¿Qué sucede? ¿Por qué yo empiezo por esta parte? Porque lamentablemente cuando estamos haciendo el trabajo, cuando estamos con los pacientes, a todos, incluso me incluyo, puede ser que en algún momento haya cometido el error de suministrarle algún medicamento a los pacientes cuando realmente lo primero que se debe hacer es un buen interrogatorio del paciente. No importa si somos paramédicos, si somos enfermeros, si somos fisioterapeutas, porque el paciente le puede llegar a cualquier persona. No necesariamente. E incluso el interrogatorio a veces uno lo hace en un hospital, en un puesto de salud, en una clínica. A veces el vecino tiene los síntomas y entonces lo estamos viendo enfermo, pero no le estamos dando la orientación que realmente requiere en este momento. Por eso le estoy haciendo el énfasis inicialmente de que lo primero es, ojo, no automedicarse. Hay fiebre, que es lo más común. Hay dolores articulares, automáticamente, bueno, ¿cómo son los dolores articulares? Cuando le comenzaron, regularmente los primeros días empiezan estas manifestaciones. La fiebre regularmente no es muy alta, está sobre los 38, algunos pacientes desarrollan temperaturas de 39 grados, un poquito más, en casos muy complicados. En el caso que me decía, los asintomáticos, sí hay pacientes que inicialmente son asintomáticos. Regularmente el primer síntoma que estos pacientes empiezan a mostrar es lo que se conoce, o bueno, ellos dicen, me siento con fatiga, me siento con debilidad, pero no hay una fiebre, no hay de pronto, o se sienten cansados. Entonces no hay como tal, como dice uno, no hay por dónde agarrar al paciente como para decirle, bueno, sí puede tener un dengue. Hay que tener en cuenta, importante, lo que se decía anteriormente, las zonas donde viven los pacientes. Si el paciente viene de una zona, por eso el tema epidemiológico es importante. Si viene de una zona donde hay de pronto mucho bosque, donde hay lo que se conoce como mucho monte, el clima sobre todo, que sea un clima tropical. Siempre hay que preguntar a las personas, bueno, donde usted vive, de pronto hay muchos zancudos. Hay pacientes que son muy detallistas, dicen, sí, es verdad, en mi casa hay zancudo, y bueno, ¿cómo es el zancudo? Sí, es un zancudo de paticas blancas, porque la gente los confunde. A veces hay personas que hoy por hoy no, y eso no es un delito. Hay personas que confunden el mosquito, el zancudo, como dicen ellos,
con otros tipos de zancudo. Hay muchos tipos, mucha variedad. Entonces, todo eso hay que saberlo delimitar con respecto a los pacientes. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta de lo que estamos hablando? Lo dejo abierto. Y en el tema de pacientes asintomáticos que presentan ese tipo de fatiga, dolores musculares, o digamos que tienen como la quiebra al hueso, que llaman vulgarmente o coloquialmente, o sea, en el centro ambulatorio donde yo trabajo, normalmente siempre iniciamos con pruebas de exámenes, sea hemogramas y todo ese tipo de cosas para el recuento de plaquetas. Exactamente. Exactamente, sí, es correcto. Y eso es una buena estrategia. Lo que sucede es que muchas veces obviamos eso mismo que estamos hablando. O sea, decimos, no, eso es que el paciente vino acá porque no quería trabajar, porque no quería. Antes de llegar, es como el paciente, y me disculpan la comparación, es como el paciente que le dice, lo que usted está sufriendo es de estrés. Bueno, es que estrés tenemos todos. Yo no conozco una persona que no tenga estrés. O sea, hasta los millonarios se estresan. Entonces, antes de descartar lo simple, vamos a descartar lo que puede complicar al paciente. Y acá el compañero Eric hizo muy buena pregunta, o por lo menos abordó el tema muy bien. Y yo estoy de acuerdo con eso. Realmente lo primero que se tiene que hacer es revisar bien al paciente. Qué pena una pregunta. Sí. Porque muchas veces cuando, digamos, el paciente tiene plaquetas en 82.000, por decirlo así, que está en un hospital de segundo nivel, porque muchas veces, digamos, al día siguiente lo envían para la casa, o sea, si tiene las plaquetas tan bajitas. Es que eso lo determina el médico en turno y puede ser un mal manejo de lo que es la sintomatología que presenta el paciente. Por ejemplo, cuando hablamos de dengue, mucha gente dice, no, si no tiene fiebre no tiene dengue, pero hay dengue hemorrágico, hay dengue con dolor muscular, que es el más común, y recordemos que cuando el dengue se presenta después de 3 días de incubado, el paciente a lo mejor tiene fiebre del segundo día, y dice, no, no, está bien, lo mandan a la casa y en la casa termina de desarrollarse, y no sabemos si es dengue hemorrágico o dengue normal, ¿sí? Y ahí es donde cometen el error, que no, que toma acetaminofén y ibuprofeno cada 8 horas. No, que a mi hermano le dio lo mismo y tomó ibuprofeno. No, no sabes qué reacción puede tener ese medicamento para la sintomatología que tú tienes. Y por eso es que a veces las personas generan inmunidad por pura vastedad de no saberse, por puro automedicarse. Claro, eso está muy bien, pero mira, Leslie hizo una pregunta que yo realmente la iba a desarrollar más adelante cuando vinieran ya las pruebas diagnósticas. Te voy a dar un adelanto pequeño de lo que me acabas de decir. Es verdad que hay pacientes que estando hospitalizados y con plaquetas bajas, se les da la salida para la casa con control en 48 horas de plaquetas. Pero para tomar una decisión de ese nivel, primero hay que medir muchos parámetros. Primero, el estado general del paciente. Si es un paciente que deambula, está orientado, que independientemente de las plaquetas bajas, no tiene otros signos de alarma, que eso los quiero mencionar ahora, es probable que ese paciente pueda estar en casa bajo vigilancia del equipo de salud del área donde vive. Otra cosa, hay que ver en el momento en que se toma esa muestra cómo es que el paciente se manifiesta, porque por ejemplo, como ella dijo, las plaquetas están en 80, pero el paciente ya está entre su 10º y 11º día de enfermedad, es diferente. Si está en los días críticos, que eso lo vamos a ver ahorita, ahí hay más posibilidad de que esas plaquetas, en vez de ascender, desciendan. O sea, lo que se le puede convertir en lo que conocemos. Dígame. Una cosa. El compañero antes decía que hacer exámenes al paciente que llega al hospital. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, y con todo el respeto a muchos pacientes, el solo hecho de escuchar la enfermedad como tal, llámese que sea, y en este caso que estamos hablando del dengue, a veces exageran los síntomas y no llevan los días que se supone que debe llevar la incubación, creería yo, Sí. ¿no?
Sí, para claro. poder tomar los diagnósticos, porque todo paciente a veces llega y no quieren que le tomen los exámenes de una vez, pero tengo entendido que al no estar totalmente incubado, no va a salir reflejado en los exámenes. ¿Es cierto? Sí, pero mire, por ejemplo, no todo paciente es igual. Hay una primicia, o digámoslo así, hay un proverbio en la medicina que dice que hay pacientes más no enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada paciente la enfermedad se va a manifestar de manera diferente. Siempre hay que tener en cuenta un parámetro importante, es que cada paciente se manifiesta y resecciona la enfermedad de una manera que el otro no lo va a hacer. Por ejemplo, hay pacientes que vienen y de la misma familia pueden tener la misma enfermedad, pero las manifestaciones no van a ser igual. Como ustedes acaban de decir, depende de los días que lleve la enfermedad, depende de las enfermedades de base que tenga cada paciente. No es lo mismo un paciente inmunocomprometido. Casualmente voy a traer a colación la enfermedad que habíamos hablado en unas conferencias anteriores, el VIH. Hay personas que tienen problemas inmunitarios, no solamente VIH o VIH y no lo han declarado y en ese momento se manifiesta o ellos mismos no saben que están enfermos con una enfermedad que los puede inmunocomprometer. Automáticamente eso le va a afectar y son personas que son más vulnerables a este tipo de enfermedad. Lo del examen que se pueda tomar, sí, claro, se puede tomar, pero depende de muchos factores. Si el estado del paciente en ese momento requiere el examen y se puede justificar el examen, se le explica al paciente. Es importante y por eso yo hacía énfasis inicialmente en cómo se ve la enfermedad de diferentes tipos de ángulos. Porque miren, ustedes tienen muy buena recepción y tienen muy buena ubicación de lo que se está hablando, del tema que se está hablando, porque es un tema cotidiano. Y está bien que podamos debatir, que podamos compartir experiencias. Eso yo lo veo muy bien, lo veo, es perfecto. Pero desde mi punto de vista, yo les comparto la experiencia y basado en lo que ustedes dicen también. Les comparto mi experiencia. Hay pacientes que desde el primer día ya tienen las plaquetas ya por debajo del rango de la normalidad, por debajo de los 150,000. Entonces, automáticamente dice uno, bueno, este paciente está desarrollando una enfermedad que probablemente puede ser un dengue. Ah, pero después vamos a ver cómo es que se desarrolla este dengue, ¿ok? Entonces, voy a avanzar un momentico en la conferencia y vamos otra vez a tocar este tema. Muchas gracias por su intervención. Entonces, acá tenemos dengue sin signos de alarma, que es el dengue que regularmente la mayoría de personas desarrolla o en la práctica vemos que desarrolla. Se considera sospechoso de dengue a toda persona que viva y haya viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión del virus y que presente fiebre, lo que habíamos hablado, de 2 a 7 días de evolución y al menos 2 de la siguiente manifestación: náuseas y o vómitos, exantema o lo que la gente conoce como rash, erupción de la piel, dolores de cabeza o cefalea y dolores retrooculares, mialgia o artralgia, lo que se conoce popularmente como dolor muscular o articular, petequias, que son las lesiones que se observan, que son como punticos rojos debajo de la piel, y la leucopenia. De pronto para algunos el término es nuevo. La leucopenia es cuando se disminuyen los leucocitos en sangre, las células defensivas, los glóbulos blancos. Y ponemos una nota importante por acá al final. Dice, también pueden considerarse casos sospechosos todo niño residente o procedente de las zonas endémicas con fiebre aguda entre 2 y 7 días sin foco aparente de infección. Y hago paréntesis en esta nota final que se pudo dejar acá y se va a quedar en la conferencia. Cuando un paciente no tiene foco de infección, o sea,
que además de la fiebre no tiene ninguna otra manifestación, ojo, porque es lo que les estoy comentando del comienzo. A veces confundimos las enfermedades. Hemos visto, y yo he visto en la práctica, que a veces se hacen diagnósticos de dengue, se trata como dengue, pero a la vez hay otras enfermedades que también están de manera subclínica dañando la salud del paciente, deteriorándola. Entonces, no se puede ver aisladamente una cosa de la otra. ¿Ok? Sobre el tema del dengue sin signos de alarma, ¿alguien que me quiera comentar algo? ¿Que quiera preguntar Profe, algo? el tema de que estamos hablando del dengue, pues que no se puede excluir también las enfermedades de base, Sí, bases en hipertensión arterial, ok. diabetes o Ujú, alguna, por ejemplo, hay algunas personas con migraña que exactamente. presentan tanta migraña fuerte y presentan todo el Ujú, rato cefalea, o sea, dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, sí, focalizado, digamos, en la zona parietal izquierda. Mucha gente dice, pues no, que tómate un Advil y con eso alivias. No, toca ver por qué hay ese dolor de cabeza, ¿sí? exactamente. Muy Pero bien, muy buen razonamiento. omite ese caso. Y yo lo digo, por ejemplo, yo ahorita resido en Bogotá, pero yo Ok, vengo de la costa. La zona Caribe es considerada una de las zonas con mayor pico de dengue en el país por el exactamente. tema del clima tropical. Y que pues Exacto. no se hace una buena campaña para eliminar los residuos en llantas, una buena podación, hasta los mismos canales, ¿sí? Y Sí, es entonces siempre correcto. tiene picos de dengue, la zona Caribe, y la Es gente no hace correcto. nada. Y cuando dicen, no, que yo tengo como que la quebrantahueso, o no, que sí tiene dengue, ah, mira, que tome tal cosa. No, tienen que llevarlo al médico, porque mucha gente ya prefiere medicarse en la casa, que con 2, 3 medicamentos se alivia así, pero no ataca la infección. Exactamente, tienes mucha razón. Muchas gracias por tu intervención. Y yo quería dejar esta parte Y de las zonas de también, Colombia, quería profe, dejarla para también, más adelante, pero está muy bien. Muchas gracias. Dígame usted, qué pena. también hay que, o sea, primero que todo, pues no automedicarse porque es muy peligroso de lo que estamos hablando. Tampoco suministrar antibióticos porque eso requiere bajar las plaquetas en el paciente. Sí, eso Eso está muy requiere bien. bajar las plaquetas y eso, ahí es donde viene la gravedad del problema. Exactamente. Del antibiótico quiero hablar más adelante porque es un tema también bastante polémico y tengo bastantes ejemplos para poder demostrar por qué el tema del antibiótico hay que saberlo manejar. ¿Alguien más que quiera intervenir para poder seguir? Lo que pasa es que esto, pues a mí me parece, pues en los hospitales que he trabajado, siempre ha sido que el médico, pues, ¿cuántos días? Le pregunta al paciente cuántos días lleva y qué síntomas ha tenido. Y pues como a veces lo que decía yo ahorita, como no se ha incubado la enfermedad como tal, no se le puede mandar exámenes de una vez. ¿Qué espera? Del tercer día, cuarto día, para que como que registre la enfermedad o marque algo de la enfermedad. Y el mismo médico le dice, solo tomar acetaminofén, venga en 24 horas, venga a las 48 horas para tomar exámenes. Pero ¿qué pasa? El médico le dice, no se automedique, ¿y qué pasa? El mismo paciente llega y lo hace. O sea, y cuando llega a veces complicado, llega a veces, ahí sí, con los signos de alarma que no debía, y ellos dicen que realmente no tomaron. A veces se indaga a familiares o se indaga, por lo menos en los municipios pequeños, hay quienes a veces dicen, no, pero él estuvo aquí y se inyectó, o aquí se le dio tal cosa, y se ha pasado. Sí, es correcto. A veces es un tema de educación en salud y muchas veces hay equipos de trabajo que de pronto no es que hagan mal el trabajo, yo no digo eso, pero se puede mejorar. Siempre estamos en pos de la mejoría. Hablo en general, me incluyo. Siempre se puede hacer un trabajo más eficiente. Hoy por hoy se están viendo que los equipos básicos de trabajo están haciendo un trabajo excelente. ¿Por qué? Porque están llegando a poblaciones de zonas remotas que normalmente tienen difícil acceso a los temas de salud, a exámenes, a incluso a especialistas. Entonces, hagamos esto de la conferencia ECO como tal, de que se puede mejorar
la educación a la población con respecto a lo que ustedes mismos están diciendo. Vamos a continuar. Acá Debe hacer una sugerencia, ¿no? Para los pacientes que son con cáncer, como lo pasó a mi hija, que le dio también dengue, con ellos toca tener mucho cuidado, ¿no? quería dejar el tema del cáncer un poquito más allá porque es un tema complicado. No, Pero sí, no, porque está tomando el tema del dengue, o sea, porque ellos en ese momento, en esa etapa, o sea, uno hay que cuidarlos con la picadura de zancuda, lo que es Bucaramanga y eso. Exactamente, pero quisiera, ya que tocaste el tema, quisiera tocarlo un poquito más allá porque ya cuando se trata de pacientes con un tipo de cáncer o cáncer en general, el tratamiento, el manejo es mucho más complicado. Entonces, acá les estoy mostrando en las diapositivas el tipo de rash cutáneo, las lesiones que se ven, las petequias que se ven. Fíjense que acá al inicio se ve, acá lo estoy señalando con el puntero, este rash es muy típico, se ve mucho. El de acá que aparece como con una camisa amarilla, se ve que ahorita se puede encontrar cualquier paciente con este tipo de manifestación dérmica. ¿Qué sucede? Esto se conoce regularmente como lesiones eritematosas, ¿sí? O una lesión eritematosa generalizada, parece una pierna del miembro inferior. Ahora, muchas personas regularmente lo que dicen, el paciente tiene un proceso alérgico. Antes de pensar en alergia, primero, tenemos que diferenciar. Normalmente la alergia va precedida de algo. Y hablábamos de los pacientes asintomáticos, ¿sí? Si el paciente no ha tenido manifestaciones ni relación con procesos alérgicos, por ejemplo, que haya comido algún alimento, que haya estado expuesto a alguna sustancia, discúlpeme, alguna sustancia que de pronto le pudo ocasionar proceso alérgico, haya tomado algún medicamento que le haya producido alergia, ¿sí? O que tenga una antecedente general o familiar de dermatitis. Ojo, ahí hay que pensar sobre todo en procesos infecciosos, porque fíjense, acá normalmente las lesiones, que son lesiones dérmicas, lo que se conoce como los abones, el abón es muy típico de las alergias. ¿Por qué? Porque él tiene relieve, lo que la gente conoce popularmente como roncha. En este caso, este eritema es muy típico de un proceso infeccioso. Entonces, por acá tenemos otras lesiones en un brazo de un paciente, ¿sí? Que estas lesiones pueden pasar por lo que se conoce como equimosis o equimosis, por el tamaño que tienen. Y cuando se manifiesta esto, pues tenemos que pensar que hay una ruptura, ¿sí? Una ruptura de las plaquetas y que pueden dejar a nivel dérmico este tipo de lesión. Acá tenemos unas lesiones que parecen unas petequias, acá y acá. Me imagino que todos ustedes, la mayoría se ha visto ya petequias, ¿verdad? Sí, buenas. Ok. Sí, doctor. Entonces, me interesa, estas son las típicas, estas de acá, pero me interesa esta primera y esta, porque cuando se manifiesta así, regularmente las personas, la mayoría dice, no, ahí hay una alergia. No, piensen siempre en dengue o cualquier otro tipo de infección, ¿sí? Antes de pensar en alergia. Y estas de acá, las posibles equimosis, estas también son muy importantes porque puede ser una manifestación avanzada de una enfermedad de este tipo. Tienen que tener en cuenta eso. Entonces vamos al dengue con signos de alarma y dice que son todo caso de dengue que se presenta cerca de la caída de la fiebre, ya cuando la fiebre empieza a disminuir, y que las manifestaciones son las siguientes: dolor abdominal intenso a la palpación,
vómitos persistentes, acumulación de líquido, ya sea ascitis, derrame pleural o pericárdico, sangrado de mucosas, estado de letargia o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y aumento progresivo del hematocrito. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante porque ya estamos en la parte de dengue con signos de alarma. ¿Alguno de ustedes ha visto en su práctica pacientes con un dengue con signos de alarma? No, la verdad, solo en mi carrera. No, ¿Alguien? doctor. No, todavía. Ok. Bueno, yo les hago una historia rápida. Conocí un paciente que tenía dolor de estómago. Había tenido una fiebre así, pero muy irregular. Una fiebre de estas fiebres que le da hoy y ya no le da más. Y la familia lo que pensó, que como dicen por ahí, que el paciente lo que estaba era, popularmente se dice, abierto de pecho o escuajado. Lo llevaron con el sobandero. El sobandero, que él no tiene la culpa, las personas son las que van buscando su servicio, le hizo el tratamiento que él sabe, le dijo, no, esto se va a curar el paciente. Bueno, resultado, el paciente terminó hospitalizado grave, con un dengue grave. Digamos así que los especialistas no daban ya como mucha esperanza. ¿Por qué? Porque fue un paciente que se pudo salvar simplemente con el hecho de ir a tiempo al médico, ¿sí? Todo dolor abdominal, y esto sí es general, sea para dengue o no sea para dengue, los dolores abdominales hay que tener mucho cuidado siempre, porque recuerden que el abdomen es el lugar del cuerpo donde en poco espacio hay muchos órganos importantes y que casi todos, al entrar en procesos de, digamos, de patologías agudas y graves, pueden conllevar a lo que tal conocemos como falla orgánica. Ese término es importante que lo tengan en cuenta. Acá estamos viendo el término, o bueno, en este caso es un tipo de signo de alarma, la hepatomegalia. Debajo de la costilla derecha, por la anatomía regional del cuerpo, está el hígado. Bueno, existen personas que el hígado lo tienen en otro lugar, pero mayormente, en su mayoría, las personas tienen el hígado debajo de la costilla derecha, o lo que se conoce como el hipocondrio derecho. Cuando uno le dice al paciente a la hora de examinarlo, no importa que usted sea doctor, sea especialista, enfermera, no importa, que usted le dice, respire. Si usted palpa algo ahí, posiblemente en este tipo de enfermedad estamos hablando de que el hígado se aumentó de tamaño, y el término médico o el término que se utiliza es hepatomegalia. Cuando dice mayor a 2 centímetros, regularmente los adultos promedio, cada dedo regularmente nos mide 1 centímetro, regularmente. Entonces, al uno palpar por debajo de la costilla, hacer la maniobra, si siente que rebasa 2 dedos, es un signo de alarma. Los que no lo sabían o no tenían el conocimiento, es importante. No, mientras el paciente lo deje a usted examinarlo, usted lo puede examinar. Si está trabajando en una clínica, en algún lugar, doctor, ¿será que usted me da permiso? Yo quisiera examinar al paciente, me gustaría aprender. El saber no ocupa espacio, entonces pueden palparlo. Importante, ojo con el vómito. A veces el vómito es una de las manifestaciones clínicas que es muy inespecífica para muchas enfermedades. ¿Por qué digo que ojo con el vómito? Porque a veces dejamos que el vómito, como no, el vómito, eso no tiene nada. No. ¿Cuántas veces vomitó? ¿Cómo era el vómito? Si el vómito era con sangre, mire, es mejor correr. Porque se ha visto casos. El vómito
Cuando es persistente, o sea, que la persona come y como dicen por ahí, no tolera nada, mire, eso es un signo de alarma que no hay ni que darle explicación a nadie. La acumulación de líquido, por ejemplo, de acá de los presentes, ¿cómo se vería o cómo se sabe que un paciente está asítico, que tiene asitis? Ustedes que son del área de la salud, alguien que pueda compartir. Yo lo puedo decir, pero me gustaría que sea más recíproco la conferencia. ¿Cómo ustedes lo detectan? Con la onda cítica positiva, doctor. Es correcto. Para los que no saben la onda cítica, ¿puede explicar usted a qué se refiere? Se coloca una mano sobre el abdomen y con la otra se palpa de un lado, por ejemplo, en hipocondrio derecho. Y si esta se mira reflejada en el otro lado, se mira como que vibra. Entonces es porque hay líquido en la cavidad abdominal. Es correcto. Muchas gracias. ¿Ustedes, los demás participantes, entendieron lo que la compañera quiso decir? No, no me quedo claro. No, doctor, no se escuchar muy bien, disculpe. Bueno, yo voy a darle la explicación basada en lo que ella dijo. Por ejemplo, supongamos que acá tenemos un abdomen. Este es el abdomen. Lo que ella quiso decir es que uno pone la mano en el borde, por acá, por la parte del hipocondrio contrario, y con esta mano le hace así del otro lado del hipocondrio contrario, y se supone que si hay líquido en la cavidad abdominal, este golpecito que le damos, esa onda, se transmite como el agua y uno lo siente de este lado. Eso es lo que ella quiso decir. En palabras, cuando le vamos a hacer la palpación en el hipocondrio y no suena po, sino que se desliza, es porque tiene líquido. No suena como un tamborcito de líquido en ambos costados. Hay muchos pacientes que pueden desarrollar asitis, pero en este caso, paciente que desarrolla asitis es complicado y ya vamos a saber por qué. El derrame pleural. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene un derrame pleural? Bueno, la radiografía, rayos X, pero hay manifestaciones que se dan a la hora de examinar al paciente. ¿Ustedes cómo creen que se vería que el paciente tiene un derrame pleural? ¿Alguien? Profe, a la hora de esculcarlo con el estetoscopio, el sonido que genera entre la región de los pulmones y la región delantera del pecho, ¿sí? Porque se recuerda que cada sonido tiene una indicación. Cuando hay líquido, digamos, suena así como que... Y aparte hay dificultad respiratoria también. Es correcto. Hay disnea. Es correcto. ¿Alguien más? Bueno, seguimos. El derrame pleural sí es verdad que se evidencia en una radiografía. ¿Por qué? Porque normalmente el derrame lo que hace es que desplaza un poquito, en dependencia de donde sea, ¿no? Se desplaza un poquito la estructura. Se mueve un poquito en dependencia del grado de derrame. Hay derrames leves, hay derrames que son de mayor cuantía, ¿sí? Y hay derrames severos, que como dice la compañerita, el derrame es una manifestación que se puede manifestar o se puede dar en este caso por un tema de disnea. El paciente empieza a sentir mucha falta de aire y uno no sabe, bueno, pero... Permiso. Ahí puse una imagen de referencia con el tema del derrame pleural en una radiografía. Ajá, es correcto. Entonces, el derrame es importante saberlo. ¿Por qué? Porque no falta la persona que dice, bueno, vamos a hacer algo. El paciente tiene un derrame pleural, vamos a hacerle una punción. ¿Por qué no se le debería hacer una punción así, digamos, sin análisis al paciente con derrame pleural? ¿Por qué no se le haría? Por ejemplo,
Porque no sabemos si es un derrame total o un derrame focalizado y no sabemos si es líquido o es sangre. Ok, ese es uno. Otro, ¿cuál sería? Hay un dato importante ahí que quisiera compartirles, pero también quisiera saber ustedes hasta dónde pueden manejar ese término. O bueno, en este Buenas caso. tardes. Buenas. No se le debe hacer tampoco a pacientes con trombocitopenia, porque puede ser anticoagulados. También pudiera ser, es correcto. ¿Alguien más? Bueno. Creería que pues también puede tener el riesgo de introducirle bacterias en el espacio pleural al hacer la punción. Es correcto, muy bien. Ese es un elemento importantísimo. La sobrecontaminación que puede haber por una punción. Recuerde que cada vez que nosotros introducimos algo en el cuerpo humano, estamos abriendo una puerta de entrada a cualquier tipo de infección, incluyendo las infecciones que nosotros mismos podemos inocular de nuestro propio cuerpo. O sea, podemos inocularnos, discúlpeme, con una punción. De pronto la persona que la hace no hizo una adecuada asepsia, antisepsia. No, discúlpame un momentico, pero eso no sería, pues habría que colocarlo riesgo-beneficio. Ya teniendo la certeza que de pronto si es un derrame pleural, se tendría que hacer el procedimiento, ¿cierto? Y ese es el riesgo que se corre no digamos que en todos los procedimientos, sino en la mayoría de procedimientos. Fíjense ustedes que hasta una extracción dental puede inocular bacterias y pues de ahí seguir cualquier cantidad de enfermedades. Es correcto lo que me dice, pero es verdad que lo de riesgo-beneficio tiene su importancia. En este caso, hay un punto que yo quisiera compartir con ustedes. Lo que sucede es que los derrames pleurales, cuando uno va a hacer la extracción de líquido, también tiene que tener en cuenta la cantidad de líquido que tú vas a extraer, porque puede haber un desbalance. Normalmente el espacio pleural tiene líquido, porque si no el pulmón colapsaría. Entonces, la cantidad es uno de los puntos más importantes. ¿Qué cantidad se le va a extraer? ¿En qué momento se le va a extraer? Y si hay una complicación, como estamos hablando, ¿qué se debe hacer en cada complicación? Entonces, siempre que se vaya a hacer un procedimiento, como ustedes mismos acaban de decir, desde una extracción molar hasta cualquier tipo de procedimiento invasivo, hay que tener en cuenta varios parámetros. Esa es la enseñanza que les quiero dejar. Igual pueden revisar el tema, es un tema interesante, ¿sí? El derrame pericárdico. Normalmente la persona con un derrame pericárdico empieza a tener también dificultad respiratoria. Ahí sí tocaría como un poquito más de estudios profundos, una radiografía, un ecocardiograma, para ver dónde está el derrame, ¿sí? Si el derrame es pericárdico, pues el paciente va a necesitar ya de un mayor nivel de atención, un tercer, cuarto nivel, especialistas ya, de pronto un cirujano de tórax, un internista, un neumólogo, que pueden manejar este tipo de situación. Aunque hay lugares en el mundo que se hacen incluso las punciones del saco pericárdico con el procedimiento llamado toracostomía, ¿sí? Se le puede hacer. Es algo que es interesante. Yo en lo particular nunca lo he hecho, no puedo decir, pero sí sé que se hace. Y eso salva la vida. ¿Por qué? Porque recuerden que el pericardio es la bolsa que cubre el corazón. Si esa bolsa está colapsada por líquido, el corazón no va a poder trabajar. Va a haber una insuficiencia cardíaca. Automáticamente puede haber un paro cardíaco y ahí la muerte. ¿Ok? Ojo con lo que voy a decir ahora. El sangrado de las mucosas. Las mucosas pueden sangrar, cualquier mucosa puede sangrar. Estamos lavándonos los dientes, estamos con una infección, en este caso la del dengue, y hubo un sangrado y la persona no prestó atención. Recuerden que en el caso del dengue, el paciente es un aliado, pero hay que saber orientar al aliado, lo que decíamos del tema de la educación. Si usted, el paciente le llega y usted le da los signos de alarma, pero le dice, no, sangrado de las mucosas,
Pacientes que saben lo que es una mucosa, pero hay pacientes que no saben ni dónde quedan las mucosas del cuerpo. Cepillado dental. Se está cepillando el paciente, empezó a sangrar, corra para el médico. Así sea un sangrado pequeño. Empezó pequeño, pero preventivamente hay que tenerlo en cuenta. Y ya eso es un signo de alarma. El estado mental. ¿Sí? Dígame. Permiso, profe. Por ejemplo, yo viví en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y hice ya mi posgrado de enfermería. Pero yo viajaba todos los fines de semana o cada 15 días a La Paz, al Alto Bolivia. Son 4.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Es demasiada altura. Y yo no estaba acostumbrado a esa altura. Yo recuerdo que cuando yo me mudé a La Paz para trabajar en el Hospital San Juan de Dios, las primeras 2 semanas tenía mucho dolor de cabeza por la altura, por la fatiga, por falta de aire, pero me llamó mucho la atención de que yo cuando me fui de Santa Cruz a clima frío, de clima caliente a clima frío, ya llevaba inoculado el dengue, el medio dengue normal, dengue sencillo. Pero digamos, por la nariz, yo sonaba mi nariz como si fuera mucosidad y eran coágulos de sangre, ¿sí? Entonces me tuvieron que internar y hacer el tratamiento de dengue por 15 días, debido a que ya lo traía inoculado desde Santa Cruz. Pero eso pasó que después de 15 días que se reventó el dengue, no pasó enseguida. Dicen los médicos propios de Venezuela que es por el tema del clima y la altura, que el clima es muy frío y eso demoró en que se desarrollara más rápido el dengue, digamos. Es correcto, sí. Ahorita voy a tocar ese tema casualmente, Eric, lo voy a tocar porque la temperatura tiene una gran influencia por otros factores también. Entonces, lo que iba a comentarle, lo que se llama el estado de letargia. A veces, mire, hay pacientes que tienen ese estado de que le llaman somnolencia, ¿sí? Y es que están letárgicos. Empiezan a desorientarse, algunos se ponen agresivos, no saben ni por qué. Recuerden que la enfermedad de dengue es una enfermedad sistémica. Puede afectar cualquier órgano, ¿sí? Entonces, pacientes que ustedes vean con fiebre y letargia, tengan cuidado, sea de la edad que sea, la procedencia que sea, ¿ok? La hipotensión postural, ¿sí? Cuando hay una hipotensión, ya sabemos los parámetros de la tensión, cuando están por debajo de los rangos normales, ¿ok? A veces hay personas, ¿no? No sé si a veces por desconocimiento o porque no les han comentado, la hipotensión es más difícil de manejar muchas veces que la hipertensión. ¿Por qué? Porque la hipotensión automáticamente te apaga el cerebro, te apaga el corazón, el paciente cae en coma, paro cardíaco, se murió, ¿de qué se murió? No se sabe. ¿Cuánto tenía la tensión? No, el paciente tenía la tensión en 50 con 20, por decir de alguna manera, un ejemplo. Bueno, obvio, el paciente se iba a morir, no se le suministró líquido. Ahora, otra cosa, recuerden que por un lado tenemos la acumulación de líquido. Puede haber también un paciente con varios signos de alarma. Acumulación de líquido por una parte, con derrame pleural o derrame pericárdico, pero a la vez una hipotensión postural. En este caso, pregunta que les hago, ¿qué podríamos hacer para compensar de ambos lados cada necesidad que tiene el paciente en ese momento? ¿Qué harían ustedes? Es la pregunta que les hago. ¿Alguien? Disculpe, profe, repito la pregunta. El paciente tiene 2 signos de alarma. Es un paciente hipotético que estamos planteando. Por un lado tiene derrame pleural. Ya se detectó derrame pleural. De gran calibre, bastante marcado. Pero por otra parte se está poniendo hipotenso. Tiene una tensión de 70-30. Y normalmente queremos suministrarle líquidos. Pero ¿qué cantidad de líquido? Porque va a ser mucha, va a ser poca en su criterio. ¿Cómo podemos solucionar de ambos lados las necesidades del paciente? ¿Qué haríamos? Esa es la pregunta que les hago. ¿Qué harían ustedes? Primero hay que tratar lo esencial que es la tensión arterial. Ajá. Pues manejar la tensión arterial
Y el tema de derrame pleural, que ya sabemos que está allí, controlarlo con antibióticos de alto espectro, ¿sí? Pero recuerden lo que dijimos de los antibióticos. Recuerden lo que dijimos de los antibióticos también, que ya lo vamos a tocar ahorita. Ya estamos cerca de tocar el tema de los antibióticos en el dengue. Entonces, ¿alguien más que nos quiera ayudar con este tema de cómo podemos compensar a ambas cosas a la misma vez? Pues yo creería que no tengan primero pena, que todo, lo que quieran decir, no tengan pena. yo creería, a mi opinión, pues que primero que todo deberíamos de confirmar el diagnóstico. Ajá, es correcto. Y ahí sí miramos si de pronto el paciente necesita de oxigenoterapia, y también debemos manejar o estar revisando los signos vitales. Es correcto, muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? Es que ya tenemos que tomar decisiones. Lo que quiero decir es que estamos tomando decisiones porque el paciente ya es un paciente que ya tiene dengue, ya se confirmó. Por eso hablábamos al comienzo que ya tiene dengue. Dígame usted. En vez de colocar un líquido, se le podría colocar otro tipo de para reemplazo, o sea, no lactato ni solución, no sé hasta qué punto se debe usar, por ejemplo, albúmina o también se le podría, no sé hasta qué también colocarle, reemplazar, hacer un trasplante, o sea, un trasplante no, reemplazarle un suero, o sea, colocarle plaquetas, por ejemplo. No sé hasta qué punto se pueda colocar, hacerle un trasplante. Pudiera ser, no es una mala. O también hacerle, drenarle, o sea, determinar qué tanto es el derrame y si es posible realizarle un tubo de tórax. Ok, supongamos que el paciente ya le hicimos le drenamos el derrame, pero el paciente no deja de estar hipotenso. ¿Qué haríamos? Le hago la pregunta porque esto es un caso real. Lo que le estoy diciendo es un caso real. Y ahora les hago la historia. O sea, que ya se le haya drenado y que sigue hipotenso. Sí, hipotenso. No, pues algo que me aumente la contractilidad. No sé, dobutamina podría ser. Pudiera ser. Exactamente, un vaso activo no estaría mal, claro. Dilatadores. Ok, pero recuerden que estamos hablando del dengue también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Yo les hago una pregunta a ustedes, ya entrando en materia. Como tal, ¿por qué hay derrame? Fisiopatológicamente, ¿por qué ustedes creen que hay un derrame, ya sea pleural, de pericárdico, ascitis o de otro tipo? ¿Por qué creen que los líquidos se pueden acumular? ¿Por qué? Porque la ascitis se acumula, puede acumularse en el cuello, la cara, los brazos, las piernas. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué sucede en el cuerpo internamente que sucede este tipo de situación? El paciente retiene líquidos. Pero ¿por qué se detiene o por qué hay líquido como tal? Porque es que el líquido tiene que salir de algún lugar. El paciente puede tener alguna enfermedad hepática, como tal, alguna enfermedad renal. De los renal, ¿no? También. Por el aumento de la permeabilidad vascular. Bingo. Eso era lo que se quería. Aumento de la permeabilidad capilar. Y ese término que utilizó la compañerita, yo se lo quería decir, pero quería saber hasta dónde ustedes estaban conociendo el tema. Y se los digo de la mejor manera, ¿por qué? Porque yo quiero
que después de la conferencia tengan un tiempo y puedan profundizar un poquito en este tema. ¿Por qué? Porque es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante donde se puede explicar la fisiopatología del dengue. Como dicen por ahí, el porqué de cada cosa en el dengue, por qué el dengue se complica. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. El dengue, aquí tengo una diapositiva del curso de la enfermedad. El dengue comenzó el primer día. El paciente ya fue picado por el zancudo, por el mosquito Aedes aegypti, y ya lo tiene inoculado el virus. Entonces el virus empieza a hacer su proceso. En este caso, está la parte, ¿sí?, de los primeros 3 días, periodo de incubación. El paciente se empieza a sentir mal, malestar general, dolores de cabeza, dolor retrocular, picos febriles, ¿ok? Listo. Pero llega los días de la fase crítica, entre el 4º, 7º, 8º día, ¿ok? Y el paciente empieza a tener acumulación de líquido. Cuando el virus entra en el cuerpo, él va y ataca las células defensivas. ¿Por qué? Porque también hay una disminución de los glóbulos blancos. ¿Ok? Automáticamente, ¿sí?, hay unos mecanismos que empiezan a aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, en este caso los capilares. Y hay una fuga. Disculpe, doctor, ahí en ese cambio es cuando los capilares se vuelven porosos y es donde dice que se escapa el plasma. Exactamente. O la parte líquida de la sangre. Exactamente, ahí era donde yo quería llegar. Hay una cosa, por decirlo de alguna manera, hay un elemento importante en esta enfermedad y es la bomba o lo que se conoce como la bomba sodio-potasio, ¿sí? Se ve afectada y quiero que ustedes profundicen en esta parte. Les va a encantar, yo sé que les va a encantar profundizar en esta parte de la enfermedad. ¿Por qué? Porque este es el por qué el dengue se vuelve una enfermedad letal. ¿Qué sucede? Esta bomba se ve afectada, entonces el sodio y el potasio tienen un desbalance. Ajá. Esto incrementa a su vez y afecta que haya una correcta homeostasis de toda la parte de la zona interna del cuerpo, el medio interno, donde se intercambian las sustancias adecuadas, oxígeno, toda esta cantidad de sustancias importantes para los procesos del dengue, los procesos fisiológicos que se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, hay un aumento de la permeabilidad por estos procesos que se están llevando a cabo. Aumentan los elementos inflamatorios. Hay una inflamación interna de los órganos. Como veíamos, el hígado se inflama, pero no es el único que se inflama. Se pueden inflamar todos los órganos, ¿sí? Ah, claro. Recuerden que el hígado es la gran fábrica del cuerpo, ¿sí? Tanto el hígado como el vaso sufren megalias, ¿sí? Aumentos de su tamaño y se ven afectados todos sus procesos. Recuerden que el hígado es un órgano que contiene la mayoría de sustancias que sirven como sustrato, elementos que sirven de sustrato para la cascada de la coagulación de la sangre. Si ya eso está afectado, todo lo demás se va a empezar a afectar automáticamente. Entonces, doctor, tengo una pregunta. O sea, sí, el paciente le empieza a disminuir la presión, ¿sí?, entra en hipotensión. Es en el momento en que el plasma empieza a salir, ya queda menos volumen dentro de los vasos. Ese es el momento. Es uno de los elementos, pero hay un elemento que querían que tuvieran en cuenta también. No nos podemos olvidar del corazón. Recuerden que la presión sanguínea como tal depende del corazón. El corazón puede estar dañado. Lo que decíamos al principio, lo que sucede es que yo
traté de mostrar de qué íbamos a hablar en la conferencia poquito a poco. No me gusta acelerar las cosas porque la idea es que todos se lleven como los elementos importantes de la conferencia. Esto no es una conferencia para demostrar quién sabe más, no. Yo aprendo de ustedes, ustedes, digámoslo así, aprenden un poquito de mí. Yo no digo que me lo sé todo, imposible. Siempre nos estamos superando. Pero el corazón es importante tenerlo en cuenta también en todo este proceso. ¿Por qué? Porque a la vez que hay una falla, recuerden que nosotros somos un circuito y todo está interconectado. Si ya hay disminución de la presión a nivel periférico, los pulsos se empiezan a disminuir, el corazón empieza a sufrir también, porque recuerden que tiene que llegar con presión también esa sangre para oxigenarse por todo el proceso que sabemos de lo que sucede internamente en el corazón. Automáticamente ya hay un problema de restricción por el derrame pericárdico o el derrame que puede haber, que pueden estar los dos, el derrame pleural. Ya ese pulmón no va a funcionar igual, porque tiene restricción. Él no se va a expandir. Recuerden que el espacio pleural, si está equilibrado, hay una expansión correcta, pero si no está equilibrado, la expansión es más cerrada. Lo mismo pasa con el corazón. Él no va a contraerse, no va a latir con la misma frecuencia, lo que lleva a una falla cardíaca. Automáticamente hay un colapso o empieza a haber un colapso sistémico. Porque recuerden, y esto es ya yendo un poquito más allá de lo que ya estamos hablando. Si ya colapsa como tal a nivel cardíaco, empiezan los demás órganos, como ustedes decían, riñón, pulmón, ¿sí? Hay desequilibrio interno, automáticamente ocurre lo que se conoce como falla orgánica o daño orgánico, que puede ocurrir, claro, por un choque hemorrágico, que ya automáticamente hígado afectado, cascada de coagulación afectada, se afecta a todo lo demás. No sé si estoy siendo claro con lo que les estoy diciendo. ¿Están entendiendo lo que les digo? Sí, profe, yo le estoy entendiendo perfecto. Pero el resto entiende exactamente lo que yo les estoy explicando. Lo que quiero es que entiendan realmente la enfermedad. Sí, que entiendan la enfermedad de un punto al otro. ¿Cómo se afecta todo? Entendido, doctor. Ok, listo. Entonces, sí. ¿Qué tal? Es que ahorita como estábamos en vacunación de fiebre amarilla, supuestamente para evitar el contagio del dengue, porque yo vivo en el MET y el MET ya tenemos 3 casos de mortalidad, ¿no? Ok. Dengue. Está en la vacunación de la fiebre amarilla, estamos vacunando, pero la gente le tiene miedo igual, se está presentando igual que el COVID. Que no, que eso es para matarlo a uno, que no sé qué, mejor dicho. Supuestamente la vacuna es para evitar. Hace mucho tiempo la vacuna de fiebre amarilla a todos los niños se le pone. Y se está volviendo a poner, pero la gente está asustada. Porque como hubo tanta mortandad por la cuestión de la vacuna. Ajá, es correcto. Ya están haciendo brigadas para las veredas y eso, pero la gente no se coloca la vacuna. La verdad, eso es complicado. Y se han encontrado niños sin vacuna de 9 meses, del añito y sin vacuna, sin ninguna vacunación. Y uno le va a decir, no, son los papitos, más acá en la parte indígena, no, muy difícil. Claro, el trabajo ahí es mucho más difícil, pero ahí está el reto. Mira, yo nunca he ido a esa zona. De pronto un día me gustaría ir, o sea, conocer, ver cómo es el trabajo allá. Pero ahí está el reto. Yo voy a decir, lo voy a decir, ajá, es correcto, lo voy a decir de la mejor manera. Todo el que entró al tema de la salud, los retos son diarios. Yo mismo a veces he tenido que solucionar situaciones que digo, Dios mío, para esto no me entrenaron, para esto. Incluso aprovecho para decir, estos pequeños encuentros pueden ser la base para que estos retos nos sirvan para superación y para compartir después, como tú estás compartiendo tus experiencias. Yo eso lo veo maravilloso,
Pero sí, realmente tienes que hacer un trabajo exhaustivo, educativo, como estamos diciendo. A veces no es decirle, póngase la vacuna porque va a evitar la enfermedad. Es sentarse así como dice uno con plastilina. Mire, aquí está el hígado. Y entonces uno dibuja el muñequito. Aquí está el hígado, hay que ver. Y si usted no se vacuna, entonces empieza a afectarse la coagulación. Eso lo va a llevar a tal consecuencia, al sangrado, a la hemorragia. La fiebre amarilla tiene estas complicaciones. Si no se muere. O sea, la educación parte de eso. Obligar, no podemos obligar a nadie. Usted sabe que cada quien tiene su libre albedrío. Cuando viene a ver uno, obliga a alguien a vacunarse, pasa algo y viene hasta una demanda por coacción. Sí, No, es que a mí me obligaron. Ahorita no se está entregando carnet, todo va a la plataforma, ¿no? Ya no se entrega carnet porque la gente primero votaba, volví y se vacunaba. Entonces ya no, ya todo se sube a la plataforma. Nosotros en la zona rural no, llegamos al sitio donde tengamos internet y subimos los que hemos vacunados. Pero sí se ha presentado mucho inconveniente porque el COVID dejó mucha gente en alerta, o sea, bastante. Del COVID podríamos hablar un día, porque ahorita hay datos súper interesantes sobre el COVID. Es verdad, ya se comprobó científicamente que hay vacunas que tenían sus consecuencias. Ya no lo pudieron negar. Entonces voy a comentarle algo. Miren este diagrama que tenemos acá del curso de la enfermedad, cómo está todo resumido en una diapositiva. Está muy bien resumido. Yo creo que esta es clásica. Mire, por ejemplo, acá habla de los periodos de deshidratación, los periodos de shock hemorrágico, el daño de órganos, reabsorción de líquidos, cómo varía el hematocrito, ¿sí? Según la fase y el tiempo. Y las plaquetas, mira, aquí está el periodo más crítico. Aquí lo reporta el tercer día, a partir del tercero, sobre el quinto, sexto, séptimo día se ha visto. Y siempre recuerden, no siempre todo lo que hablamos acá, pueden existir otras variantes, otras manifestaciones, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Acá lo que hablábamos de cómo infecta el virus a las células. Aquí está la primera infección, serotipo 1 del dengue, anticuerpos específicos contra el dengue, ¿sí? Neutralizan el virus, los anticuerpos circulantes, la memoria, ¿ok? El dengue tipo 2, los anticuerpos contra el serotipo, el 1, ¿sí? Se dirigen contra el serotipo 2, los receptores FC de los monocitos, la penetración masiva de los viriones, y los linfocitos T, lo que estábamos hablando, la liberación de la coagulación intravascular diseminada, cómo liberan los factores inflamatorios que llevan a que el cuerpo colapse. Lamentablemente, el cuerpo humano tiene sus mecanismos defensivos, pero a veces el mismo cuerpo se hace daño. Él no sabe, él está, digamos así, tratando de salvar lo que puede. Está programado de esa manera. Este término, coagulación intravascular diseminada. Imagínense un coágulo que es de este tamaño y se fragmenta en microcoágulos. Automáticamente empieza a taponear diferentes órganos, diferentes arterias pequeñas. Automáticamente hay un colapso, ¿ok? Ahora vamos al método diagnóstico, ¿sí? Los estudios hematológicos, el famoso cuadro hemático que hablábamos ahorita, ese es el clásico. Los tiempos de coagulación, ¿ok? El tiempo de protrombina y tromboplastina. Las pruebas bioquímicas, las enzimas hepáticas, lo que habíamos hablado, ojo con el hígado, cómo suben esas enzimas cardíacas, cuando ya la cuestión es más cardíaca. No son los mayores casos, pero también hay que mencionar. Las imágenes, rayos X, que se debe tomar en decúbito lateral, derecho sobre todo.
La ecografía abdominal, el electrocardiograma por la falla cardíaca que puede haber, el ecocardiograma, ¿sí? Y ya las pruebas más específicas, los diagnósticos serológicos, IgM, IgG, la prueba rápida y el aislamiento del virus, ¿sí? La PCR para dengue también. Las pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico de dengue no son esenciales para iniciar el manejo clínico. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pregunta que les hago. ¿Qué quiero decir? Que para manejar el dengue no siempre hay que tener una prueba diagnóstica ya específica. Si sabemos que es dengue, si tenemos más, digamos que certeza de que puede tratarse de esa enfermedad, lo que se conoce como el manejo empírico. ¿Han escuchado eso? Manejo empírico. Sí, doctor. Ah, bueno. Sí, Yo creo que los estoy cansando con tanta información. Me disculpa. No, doctor, antes es agradecerle porque por eso es que estamos aprendiendo. No, pues se hace lo que se puede, no, porque los veo tan calladitos. Trato de hacérselo interactivo, animado para que puedan ir viendo. Bueno, en caso probable de dengue. Sí. Sí, tengo un paciente que también viene de zona endémica, pero, o sea, ¿cómo podría yo descartar o confirmar que es dengue o que es malaria? Que también, pues, tiene como ciertas características también parecidas. Pues recuerda que esa prueba que le llaman la gota gruesa, ¿sí? Esa prueba para la malaria es muy típica, pero recuerda que la malaria, las manifestaciones de ella regularmente, y es uno de los diagnósticos diferenciales que se debe tener en cuenta a la hora de diferenciar del dengue. ¿Qué sucede? Que la malaria, ¿sí? Va con una toma del estado general muy marcada. Casi siempre tiene manifestaciones neurológicas. Dolor de cabeza, la malaria es muy típico, muy exquisito, muy fuerte, de gran intensidad, que muchas veces tiene alteraciones en la conciencia, la persona, hay alucinaciones y pues las convulsiones. Regularmente la persona que tiene malaria, la mayoría tiene convulsiones, sobre todo nocturnas, ¿sí? El dengue lo puede tener, pero no es lo común. Igual, pues, ya cuando se hace el IgM, se empieza a descartar también, ¿no? La malaria debe tener muchas otras, digámoslo así, exámenes, pruebas que pueden determinar el aislamiento de cada tipo de enfermedad. Pero básicamente hasta por la clínica se puede uno diferenciar. Pero hay casos que se parecen mucho y tienes toda la razón. Pero sí, tocaría hacerle prueba para ambos, automáticamente cuando inicia la enfermedad. Acá estaba mirando la denominación de caso probable de dengue y dice que el caso probable de dengue es paciente procedente del área endémica que cumple con la definición de dengue con o sin signos de alarma. El dengue sin signos de alarma, enfermedad febril, que ya habíamos hablado, aguda, de 2 a 7 días de evolución, en la que se observan 2 o más de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retroocular, mialgia, artralgia, erupción cutánea, ras y leucopenia. El dengue con signos de alarma, ya lo habíamos dicho, es el dengue que se manifiesta con la anterior definición, además de presentar cualquiera de las siguientes que ya habíamos mencionado: dolor abdominal intenso, continuo, dolor en la palpación, vómitos persistentes, diarrea, acumulación de líquidos, ascitis, derrame pleural, pericárdico, los sangrados, la letargia o la irritabilidad. Principalmente los niños, eso, tener en cuenta la irritabilidad y el letargo. Para ellos es diferente. Recuerden que el niño no es un adulto enano, tiene sus características. Y lo demás que habíamos hablado. Ahora, acá dice que las plaquetas, la caída de las plaquetas abrupta, de plaquetas por debajo de 100 asociados a la hemoconcentración, ¿sí? Para ustedes, ¿qué es hemoconcentración?
Concentración de sangre, porque la misma palabra lo dice. Sí, pero se ve mucho, sobre todo en la parte de cuando uno ve el hemograma. Ahí hay una elevación de algo que uno dice, aquí está hemoconcentrado el paciente. Se eleva el hematocrito, el famoso hematocrito. Ese es importante, ese es uno de los elementos más importantes a la hora de ver el hemograma, que se puede elevar el hematocrito, ¿sí? Tiene sus valores de referencia regularmente por encima de 45, 47, ya hay que tener en cuenta eso. Y verlo en tiempo real. Uno no toma un solo hemograma, regularmente se debe tomar uno diario, en dependencia de si se puede, o uno cada 48 horas, para ver, darle siempre los signos de alarma al paciente. Acá aparece el caso probable de dengue grave, que es todo caso que cumple con cualquiera de las manifestaciones graves de dengue, que se mencionan la extravasación severa de plasma, la hemorragia, ¿sí?, severa, y el daño grave de órganos, ¿ok? Daño hepático, daño del sistema nervioso central, corazón y otros órganos. Y el caso probable de muerte por dengue es todo caso que fallece con un diagnóstico de dengue grave, ¿ok? Entonces, los casos confirmados por laboratorio, el caso probable de dengue o dengue grave confirmado por alguno de los criterios de laboratorio para el diagnóstico de dengue, por ELISA, el NS1, el RT-PCR o aislamiento viral en pacientes con 5 días o menos de inicio de los síntomas o pruebas de IgM dengue ELISA en pacientes con 6 o más días de inicio de síntomas. Se pueden usar pruebas inmunocromatográficas, pruebas rápidas para confirmar el diagnóstico del caso del dengue. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el resultado negativo de las pruebas para detección del NS1 e IgM no excluyen la infección por dengue. Ante esta situación se deben realizar pruebas adicionales para siempre descartar el diagnóstico de acuerdo con la fase de la enfermedad. Esta nota es sumamente importante. Y hago la pregunta, ¿por qué creen que es importante? Porque de esto hemos estado hablando bastante. ¿Alguien que quiera opinar? Es donde nos confirma el caso del paciente que sí el diagnóstico es positivo. Sí, pero recuerda que ahí están hablando de la fase. Cada fase es importante tenerla en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan, por ejemplo, y cada manifestación del paciente, si usted utiliza, por ejemplo, la prueba de dengue en los primeros días, de pronto puede que le dé negativa, pero el paciente tiene dengue. Es lo que quiere decir, no te puedes confiar, no siempre las pruebas en dependencia de en el momento que haces la prueba. Es lo que te quiero comentar o lo que quiere decir lo que está escrito acá. El momento es el importante, ¿sí? Después del 6º día, ya tú puedes empezar a hacer la prueba de IgM para dengue. Regularmente sale positiva. Si el paciente tiene dengue, sale positivo. ¿Ok? Ok, Doc, gracias. Bueno, acá habla de la mortalidad por dengue. El caso de dengue grave, que se concluye que el paciente falleció por causa del evento a través de análisis de insumos clínicos, epidemiológicos, de laboratorio, las muestras de suero para ELISA, IgM, ELISA, NS1, aislamiento viral o RT-PCR del suero o tejidos. Ya aquí va más bien por el tema de la patología. El caso del que fallece con diagnóstico de dengue grave se considera inicialmente como una muerte probable por dengue y es necesario tomar las muestras de tejido, suero para análisis patológico y virológico post-mortem, realizada en una unidad donde se pueda llegar a la clasificación final, a la confirmación, a que sea compatible o descartable. Todo caso que fallece con diagnóstico clínico de dengue grave sin muestra adecuada de tejido y de suero para realizar pruebas virológicas
será considerado por el nivel nacional como un caso compatible de muerte por dengue. Representa entonces una falla del sistema de vigilancia epidemiológica en caso de que sea así. Los casos descartados, ¿sí? Que esto, pues gracias a Dios, hay muchos, que se realizan las pruebas acorde en el tiempo de evolución de enfermedad con resultados negativos. En las muertes probables por dengue, ¿sí? El análisis únicamente del resultado del laboratorio no es concluyente, por lo tanto, si el resultado del laboratorio es negativo, es necesario analizar también las variables epidemiológicas, que ya se las di a comienzo, y las clínicas para determinar la clasificación del caso final. Siempre es importante clasificarlo, ¿sí? Bueno, entramos en la parte importante. Tratamiento del dengue. ¿Cómo tratamos un dengue? Pregunta que les hago a los participantes. ¿Cómo tratarían un dengue? ¿Cómo lo tratamos? Doctor, con mucho reposo, pues los médicos siempre sugieren tomar acetaminofén, nada más, tener reposo, alimentarse muy bien y tomar bastante agua. Sí, está el agua, están los líquidos, pero sobre todo el suero de rehidratación oral, del Pedialite, en caso de los niños, que le llaman electrolito, en caso de los adultos. ¿Qué no se recomendaría suministrar durante el tratamiento para dengue? Ya confirmamos que tiene dengue el paciente. ¿Qué no se recomendaría? Antibiótico. No darle antibiótico a los pacientes, porque eso baja las plaquetas. Ok. Ibuprofeno, diclofenalco tampoco. Ok. Hay una pregunta que yo no les hice. Hay una pregunta que yo no les hice. ¿Qué es una plaqueta? ¿Son los glóbulos blancos? Bueno, los que parecen son, o sea, sí son similares, pero no son los rojos. Bueno, las plaquetas forman parte del sistema defensivo del cuerpo, porque la plaqueta, cuando uno tiene un sangrado, ella es la que en primera línea hace el tapón plaquetario. Por eso es tan importante, ¿sí? Sin plaqueta, la hemorragia de cualquier persona, sí, es segura. Entonces, parte de su papel fundamental es ese, que ella es la primera línea para las hemorragias de cualquier tipo. ¿Ok? Entonces, seguimos. Lo que han dicho del tratamiento de dengue está muy bien, pero recuerden que el dengue siempre depende de si tiene signos de alarma, si no tiene signos de alarma, que ya lo habíamos hablado. ¿Cuándo hospitalizamos a un paciente con dengue? ¿Cuáles serían digamos que las indicaciones para hospitalizarlo? Díganme 3. Que el paciente esté deshidratado, que tenga un dolor abdominal, que tenga vómito, que tenga un tipo de sangrado. Es correcto. ¿Alguien más? Cuando le hacen el hemograma y sale bajito todo, las plaquetas, todo. La hospital está deshidratado, ¿no? Y a veces automedicado. Pero la plaqueta, ¿como en qué grado de disminución o trombocitopenia, que es como le dicen? Sería menor de 100. 80. Menor de 100. Pero menor de 100. Menor de 100 ya es a considerar. Sí, menor de 100. O cuando el paciente está hemoconcentrado, como habíamos dicho. Doctor, que tenga acumulación de líquidos. Sí, es correcto. ¿Cómo está hemodinámicamente el paciente? Es correcto también. Según cómo esté el paciente. ¿Ok? Fíjense que aquí en la diapositiva aparece bien explicado cuáles son las condiciones de riesgo, ¿sí? Y aquí hablan de tiempo, cómo debe ser, la categoría de intervención, ¿sí? Y ahí aparecen 5 categorías. Porque también influye la edad del paciente, ¿no? Un adulto mayor, un niño, el comportamiento es diferente con las comorbilidades que ellos también tengan. Exactamente. Aquí aparece todo bien explicadito. Se lo puede Como dejar. yo decía al doctor, para los pacientes oncológicos sí los dejan de una vez hospitalizados.
Ajá. Los pacientes de categoría 1 se pueden atender en primer nivel. Los de categoría B1, hay que hacerle controles, aquí lo dice. Y hay que tenerlos en cuenta, sí, porque pueden desarrollar un dengue con signos de alarma. Sin embargo, el paciente de categoría B2 es el que ya tiene el dengue con signos de alarma. Y categoría C son de pacientes con dengue grave. Lo que ustedes acaban de decir es súper importante. Mira, acá aparece lo que decíamos, el diagnóstico diferencial, ¿ok? Diagnóstico diferencial es al hacer el diagnóstico clínico que se debe tener presente algunas de las manifestaciones clínicas del dengue que pueden confundirse con las otras enfermedades. Por ejemplo, en algún momento escuchamos hablar de la famosa enfermedad de chikungunya. Me imagino que muchos se acuerdan de ella. El Zika, la malaria, que lo mencionaba ahorita una de las compañeras, la rubiola, el sarampión, que ahorita hay lugares donde el sarampión se ha ido desarrollando, la fiebre tifoidea, la meningitis, la gripa que yo les mencioné y la famosa influenza, entre otras. Yo les dejo abierto así para que ustedes puedan explorar todas las enfermedades que pueden asemejar un dengue. Acá está bien explicado lo del diagnóstico de laboratorio, cómo se deben tomar las muestras en la fase de los primeros días, ¿sí? Qué hacer cuando el paciente esté fallecido. Acá está todo bien explicado y todo lo que hemos estado conversando nosotros. Acá están las pruebas, cuáles son, y cuáles son la sensibilidad que tienen para cada fase del dengue. Acá les aparece serología, aislamiento del dengue, del virus, las pruebas de inmunohistoquímica y las pruebas rápidas. Dice que no existe un tratamiento específico para tratar el dengue. La evaluación médica a través del interrogatorio, anamnesis y examen físico adecuado hecho por un profesional de la salud es clave para un apropiado manejo de la enfermedad. El reconocimiento de los signos de alarma del dengue es esencial para evitar la progresión a formas graves de dengue. Eso lo habíamos hablado. Entonces, aquí aparece muy en concreto. El dengue se va a manejar con antipirético, en este caso el acetaminofén, que es lo que más se recomienda. No se debe inyectar diclofenaco ni nada que sea AINE porque puede disminuir el nivel plaquetario en sangre. ¿Sí? Soluciones de hidratación oral. Dengue hemorrágico se debe transfundir plaquetas, como ustedes mismos habían dicho. Las aplicaciones de soluciones electrolíticas intravenosas y en casos necesarios oxigenoterapia. Acá aparecen las dosis de los líquidos, incluso por peso. Qué pena, esto todavía se sigue manejando con solución no, mejor dicho, con solución no. Se debe con destrozo o con... No, regularmente el dengue se maneja con Ringer lactato. Es el que regularmente se utiliza, o también se puede utilizar la parte esta de la solución salina. Entonces, recordar el tratamiento es sintomático y lo principal es la hidratación. No es necesario esperar el resultado del laboratorio para tratar a un paciente. Si presentan un signo de alarma, debe quedar como mínimo en observación en urgencia hasta que se resuelva y si es necesario hospitalizar. Hago mucho énfasis en esto. Piensen en las distancias que recorre un paciente y el problema de la deshidratación, los climas cálidos, lo que decía el compañero, que no se le desarrolló ni le avanzó tanto cuando tuvo dengue, cuando vivía en Bolivia por el clima, pero acá en Colombia, en la mayoría de lugares de departamentos, está haciendo mucho calor. ¿Ok? La estabilidad e hidratación antes de enviar al paciente a su casa. Acá la biografía que se utilizó. Pero yo quiero, para finalizar este encuentro, quiero comentarles sobre un caso en específico que yo viví y respetando la memoria del paciente porque falleció. Se trataba de un paciente
de 20 años. Este paciente nunca fue al médico. El paciente se automedicó, la familia lo automedicó, los vecinos lo automedicaron. Se tardó aproximadamente unos 8 días en llegar al hospital. Cuando el paciente llega vomitando sangre, con estado de la conciencia muy alterado. El paciente lo entuba porque empezó a tener dificultad para respirar. Él lo trasladan a un centro de mayor asistencia. El paciente tuvo en 1 hora de traslado hacia el centro de mayor atención 6 paros cardíacos. Una vida que se pudo, digámoslo así, salvar con una prevención, y que el paciente mismo, paciente joven que prácticamente vivía solo, no conocía ni lo que era el dengue, porque en este mundo en el cual tenemos toda la tecnología, tenemos de todo, y lamentablemente muchas veces desconocemos de cosas tan elementales. Pienso yo que el dengue hoy por hoy debe tratarse incluso hasta en los colegios como un tema de salud pública, ¿sí?, que nos compete a todos, no solamente al médico, a la enfermera, al que hace la promoción de salud, no, nos compete a todos, a los familiares. Es importante que en futuras generaciones este tipo de situaciones vayan disminuyendo hasta que un día desaparezcan. ¿Por qué? Porque se perdió una vida, una persona de 20 años que hoy por hoy pues tuviera de pronto hasta familia, ya... Con permiso, ¿qué pasa con el tema de concientización sobre el tema de dengue y otras enfermedades? Realmente el Ministerio de Salud no está mandando campañas a los colegios. Y uno no puede ir al colegio a decir, oiga, mira, yo soy estudiante de enfermería, que es lo que hacíamos nosotros, no sé cómo funciona ahora, pero hace 10, 12 años que yo estudié enfermería, pues a nosotros nos decían, bueno, usted tiene que hacer un proyecto comentario o tiene que ir a dar charla en tal sitio de tal punto, ¿sí? Sí. Bien era en la comunidad o era en el colegio, siempre se abarcaban mejor los colegios, que para explicar a los niños que mire que bote el agua de los floreros, la prevención del dengue, cómo saber, cómo identificar un zancudo patas blancas, vulgarmente hablando, de otro zancudo diferente, pero eso ya no se está haciendo, ya eso se perdió, profe, porque ya técnicamente el Ministerio de Salud no manda para allá. Pero ahorita yo sí les comento algo. Nosotros aquí en Bucaramanga, la institución junto con la alcaldía de Elizabú se hace eso, pero la gente es muy negativa en ese aspecto. No le dejan a uno llegar ni a la puerta ni explicarle lo del lavado de las pilas, lo de los rocíos de agua, inclusive se les da limpio y cepillo para que hagan aseo, y no, le niegan a uno y le cierran la puerta hasta en la cara. Bueno, mire, yo les voy a decir algo porque eso lo he aprendido, tengo que decirlo. Yo estudié fuera de Colombia, yo soy de origen cubano, ahorita hace 12 años vivo en Colombia y me siento tan colombiano como Santander. Entonces, uno no se debe cansar de hacer las cosas, ¿sí? Cuando uno de pronto, por decir así, las cosas no se le dieron de una manera, hay que seguirlas intentando. Siempre va a haber alguien que va a escuchar, créanme que sí. Y nosotros en general podemos ser, y yo creo que lo estamos haciendo, porque recuerden que casi todos nosotros estuvimos enfrentándonos a la pandemia del COVID-19. O sea, nuestros nombres en general, somos una generación de personas valientes. En general, yo lo considero así y muchos lo consideran así. Entonces, no podemos dejar de cansarnos. La conciencia es para todos. Y yo mismo les estoy diciendo porque a mí, en algún momento, también se me quebranta el ánimo por situaciones de la vida. Pero siempre hay una mano, siempre hay alguien que nos va a apoyar y a decir, vamos a seguir adelante, ¿sí? Es la invitación que les hago. Otro dato importante que les quería dar. Hay algo que lo voy a dejar como una curiosidad del dengue, pero también para otras enfermedades que cursan con esto. Hay una condición que se llama shock hipovolémico, ¿sí? Que cuando hay sangrado interno se ocasiona. Hay que saberlo manejar, sobre todo con líquidos, ¿sí? Se deben abrir 2 vías
de acceso. El paciente siempre debe ser tratado en un mayor nivel de atención. Cuando vean, ni que Dios lo quiera, un paciente que esté cruzando con un estado de shock, sí, el estado de shock es cuando el paciente, la tensión baja, por eso hacía énfasis en el tema de la tensión baja, se pone frío, sudoroso, pálido, a pesar de que puede estar deshidratado, con problemas letárgicos, taquicárdicos. Esos pacientes en cualquier momento se pueden complicar y es importante saber identificar estos parámetros, ¿sí? Cuando se da un shock por hipovolemia, en este caso el dengue es una de las complicaciones más graves que a su vez nos va a llevar a una falla orgánica. Sin sangre en el cuerpo, todo empieza a fallar: cerebro, corazón, paro cardíaco, paro respiratorio, estado de coma, convulsiones, falla renal. Recuerden que sin sangre el riñón no puede funcionar. Entonces, como todo lo demás, hay un desequilibrio interno, de medio interno muy grande. Entramos en estado de acidez generalizada. Discúlpenme que ahora deje esto para el final, pero es un dato importante. Hay mucha campaña a nivel mundial, y ahí se mencionaba en la historia, que Panamá es un país que incluso cuando hizo su famoso canal de Panamá, hubo muchas muertes por malaria y por dengue. Ese documental está en Netflix, no, en YouTube, lo pueden ver, cómo se desarrolló las infecciones en Panamá y en muchos países del mundo, incluso en la parte sur de Estados Unidos se da mucho el dengue. Me imagino que en la zona amazónica, para allá, para la parte incluso también de Chocó, ¿sí? Esa zona del Pacífico, el dengue debe ser algo fuerte. El dato importante, hay universidades investigativas del mundo que ya han hecho campañas donde quieren insertar hembras de mosquito que sean estériles para que se vaya disminuyendo en ciertas áreas la población, para que los machos no puedan reproducirse con las hembras, ¿ok? Y vaya disminuyendo el mosquito. Es increíble como también las especies menores como los mosquitos forman parte de un sistema, de un ecosistema que alimentan otras especies. Entonces, todo está en un equilibrio, ¿ok? Entonces, el reto que tenemos es muy grande en general. No podemos decir que lo hemos hecho todo, no, todavía apenas está todo por hacer. Yo los exhorto para que sigan estudiando, para que sigan asistiendo a este tipo de encuentros. Siempre me he encontrado que los grupos que asisten son grupos muy buenos, muy interactivos, participan, hay buena cordialidad, hay buen ambiente. Si en algún momento yo como ponente he dicho algo que de pronto no creen correcto, me disculpo, sí, ante todo la humildad, y siempre con la labor de poder mejorar cada día. Vienen nuevos temas que se quieren ir, se van a llevar más amplios, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por su participación. Si alguien más quiere hacerme alguna acotación, nos quedan 5 minutos. Gracias, doctor. No, pues gracias, agradecerle Muchísimas por gracias. su tiempo y por el tema que nos ha explicado. Muchas Muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Gracias, doc. Muchas gracias. Bueno, Dios los bendiga. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248.
Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.